Bueno, le damos la bienvenida como cada sábado a Luis Estrada, quien el día de hoy nos trae un tema muy interesante, las encuestas. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues esta semana la discusión sobre las encuestas y cómo afectaron al proceso, de acuerdo con el proceso de impugnación del PRD, el movimiento progresista, específicamente la cuestión sobre si las encuestas violaron o no el principio de equidad de la elección. Llegó al Consejo General del IFE, hubo un debate entre el consejero presidente, Leonardo Valdés, y el representante del PRD, y esto fue un poco lo que se comentó en ese debate. Nos parece lamentable, y vuelvo a repetir, la manipulación y el uso que tuvieron las casas encuestadoras, el daño que se ocasiona en el país, y me refiero a GEA-ISA, es fundamentalmente en sus diferentes espacios y que estuvieron reproduciendo esta información y que evidentemente fallaron. ¿Qué opina usted del hecho de que con cierta frecuencia esa misma encuestadora, ese mismo periódico, publicaba resultados de la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal? Debo decirle que yo tengo la convicción de que los ciudadanos mexicanos difícilmente se dejan influir por las encuestas que se publican en los medios de comunicación y sobre todo en materia electoral. Bueno, pues fue un debate muy acalorado, 3 horas más o menos fue lo que se debatió, dos posiciones pues realmente muy encontradas, uno diciendo que sí influye en las elecciones y el consejero, aparte el consejero presidente como en pocas ocasiones defendiendo una postura, él diciendo que no influyen. ¿Quién tiene la razón? Pues lo curioso es que en realidad ninguno de los dos tiene la razón, porque las dos posturas tan radicales en realidad no te están explicando cuál es el fenómeno. Principalmente lo que hay que destacar es, las encuestas tienen una influencia directa en algunos votantes bajo ciertas circunstancias, sobre todo pues prácticamente aquellos que siguen muy de cerca las noticias y que están mucho más metidos en las campañas. Aquellas personas que no siguen los noticieros pues no tuvieron en realidad ningún efecto por el cual pudieran sentirse influenciados, y eso todavía hay que sumarle otros factores como niveles de escolaridad, la simpatía partidista de cada uno de ellos con alguno de los partidos, si le iban o no, pues no le creen a algunas encuestadoras, eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, no le creen, sí le creen, etcétera. Entonces, en realidad aquí lo que hay que revisar es si las dos posturas, tanto de la autoridad electoral como quien está pidiendo la impugnación, están entre un blanco o negro, pues entonces no se va a avanzar. Cada 3 años el IFE realiza una reunión en la cual discute con encuestadores cuál es el resultado del trabajo de los encuestadores y se puede avanzar un poco más en cómo afinar este tipo de instrumentos. Sin embargo, por primera vez me parece que existe esta disyuntiva en la cual no están asumiendo realmente las críticas especiales, y sobre todo el debate no está necesariamente en si influyen o no influyen o cuánto movieron la equidad de la elección, porque en realidad las encuestas muestran precisamente quién va arriba, quién va abajo, y eso es lo que se dedican a tratar de mostrar durante un proceso electoral y específicamente en los medios de comunicación. Entonces, más bien hay que preguntarnos otro tipo de cosas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo realmente ocupaban en un cuestionario que tenían que publicar diariamente, por ejemplo, o semanalmente o quincenalmente? Cuando tú haces un cuestionario mucho más corto, entonces la persona que está contestando no necesariamente tiene una formación de una opinión pública, de una opinión política previa, y entonces si haces el cuestionario muy corto, pues en realidad te están contestando quién cree que va a ganar y no por quién van a votar, por ejemplo. O si no, algunas otras preguntas que no se han detectado en los cuestionarios, por ejemplo, si se hace en fin de semana o si se hace entre semana, pues los públicos que entrevistas son diferentes, así que también eso no se ha aclarado. Ese tipo de preguntas que son metodológicas, que no están en los reportes que entregan al Instituto Federal Electoral, son las cosas que se deben de discutir y que deben de quedar mucho más abiertas. Una encuesta que se publicó diario y que fue prácticamente idéntica a las que se publicaron semanalmente, quincenalmente, no da la diferencia para poder decir que pudo haber influido en el resultado, como están haciendo creer los del movimiento progresista, pero tampoco se puede decir que no hayan influido en lo más mínimo. Que no tuvieron nada que ver. Pero de todas maneras, estas discusiones que se realizan en el IFE se ven reflejadas en una reglamentación, en algún documento, sobre todo por este tema tan importante que fue en esas elecciones. Mira, ha habido una discusión sobre si se deben de regular o no. Los encuestadores creo que tienen razón en decir que ellos mismos se tienen que regular, y es la reputación la que los mantiene dentro o fuera del negocio. Claro. Pero aquí la regulación
más bien el prestigio y la reputación debe pasar por la transparencia. Y entonces no debemos de decir que una buena encuestadora es aquella que le atina, Claro. porque eso puede ser prácticamente un volado, sino aquella que tiene la mayor transparencia ante el electorado y ante los críticos, que necesitamos saber cómo fue que se dieron a conocer estos resultados. Muy buen punto, Luis. Muchísimas gracias. Te esperamos el próximo sábado. Gracias a ti, Liliana.